Los cuentos de la turbina te transportan a Costamare, una ciudad caribeña imaginaria donde la realidad y la fantasía se entrelazan en un universo vibrante y melancólico. En torno a la turbina, un lago nacido de un fracaso humano, se despliegan historias pobladas de personajes entrañables y escenarios que cobran vida propia. Inspirados en hechos reales, pero transformados por la magia del imaginario, estos relatos construyen un mundo donde lo posible y lo fantástico se confunden, creando un espejo distorsionado de la condición humana, con una atmósfera tan onírica como auténtica. Visite el blog cuentosdelaturbina.com. Si te gusta este video, oprime el botón para suscribirte a este canal. El día en que se disputó la final del Mundial de Fútbol de 1966, entre Inglaterra y Alemania. Freddy el alemán entró al bar del Trocha ondeando una banderita de trapo desteñido que había heredado de su madre, una mujer escurridiza y silenciosa que solía murmurar, entre suspiros, que una vez había amado a un oficial germano en los tiempos remotos del príncipe de Ruspoli. Nadie le prestó demasiada atención a aquella reliquia deshilachada, salpicada de agujeros de polilla y con el rojo convertido en ocre, capaz de ofender la dignidad del menos orgulloso de los teutones. La algarabía era tan desmedida que parecía que no se disputaba un partido de fútbol entre dos equipos foráneos, sino que del juego dependía la dignidad nacional. Los fanáticos de Inglaterra, sin banderitas a causa de la escasez generalizada, parecían dispuestos a apoyar, si desembarcaba por la turbina, la misma tropa que en el siglo XVIII había protagonizado la llamada toma de La Habana por los ingleses, si se garantizaba que un mejor devenir los convirtiese en súbditos de la reina, en lugar de cambiarlos por la Florida. El radio cenit de Juanito, empernado al mostrador, a prueba de robos, que era una reliquia que databa de 3 gobiernos atrás, vociferaba una crónica distorsionada por el volumen exagerado, interrumpido por la estática de la señal transatlántica. Nadie estaba dispuesto a admitir que no entendía nada del jeroglífico del narrador que, en su inglés británico, describía el desenlace de las jugadas. Solo Manolo, el flemático profesor de inglés del instituto, que presumía de haber trabajado por muchos años en un banco de Manhattan, entendía y traducía palabra por palabra a la enardecida audiencia. Freddy, pálido y nervioso, se sentó cerca de Manolo y trató de sobornarlo con unas cervezas y decía, aunque no fuera el desenlace, que ganaba Alemania. Pero Manolo con su aire de lord inglés, después que aceptó la cerveza, le dijo que no podía, porque él era poco menos que un sir británico. Freddy pasó su niñez en una casa medio desvencijada en el barrio de la Zona, cerca de la turbina. En su niñez, los comejenes que atravesaban las paredes de su casa le perturbaban el sueño. Dormía con un ojo entreabierto por miedo a las ratas que transitaban por el techo de zinc, o al croar vociferado de las ranas toro que venían del pantano de la turbina. Una noche se le detuvo el corazón por un segundo, al ver un sapo manchado con cara de monstruo, caminando en sus 4 patas por el patio después de una llovida. Para calmarlo su mamá le dijo: «No tengas miedo, mijo, es un mapito. Es muy feo, pero no hace nada». Entonces continuó, cambiando de conversación, ¿sabes? Cuando vivíamos en la casa del príncipe de Ruspoli, los pisos eran tan brillantes que uno podía ver los calzones de las mujeres reflejados. Y una vez que no llevaba nada debajo del uniforme, el príncipe me lo vio todo. Freddy, embobado, le preguntaba: «¿Todo? ¿Todo, todo?» «Todo, todo, mijo. Hasta lo que no se podía nombrar». El niño creció convencido de que era hijo de un oficial nazi, parapetado entre los naranjales de la finca del príncipe de Ruspoli, que había venido a la región a entrenar a los camisas negras. La madre, en sus arrullos, le hablaba de submarinos del Tercer Reich, que se abastecían en los cayos canarreos, que estaba surcado de yates llenos de combustible, que eran propiedad del príncipe. Le contó sobre su padre, Alfred, que desapareció en uno de los submarinos. «Se fue cuando se llevaron preso al príncipe», decía ella, «nadie sabe cuál fue la suerte del submarino,
pero se temía lo peor. El pobre Alfred sacrificó su vida por lealtad a la Gestapo. A los 15 años, Freddy caminó bajo el sol calcinante de agosto hasta Ruspoli con una vieja gorra, una peseta que su madre le dio para la merienda y la esperanza de encontrar en el palacio del príncipe las huellas de su padre alemán. Pero no encontró ni rastro del otrora castillo del príncipe. Los que un día vivieron allí habían desaparecido en diásporas sucesivas provocadas por los desgobiernos, las dictaduras y las hambrunas que habían azotado la región, los pocos vecinos que encontró. Ni siquiera sabían por qué el caserío llevaba el nombre de Ruspoli. Algunos recordaban el enorme caserón viejo de madera húmeda y podrida, consumida por el comején, que acabó por sucumbir a un huracán sin nombre, que arrasó también con los naranjos y dejó solo campos que después fueron invadidos por un marabú espinoso e inútil y hierba de Guinea. Para regresar a casa tomó el Gascar en el crucero de Santo Tomás, pagó con la peseta que le dio la madre y se sintió triste mientras miraba los naranjales pasando veloces por la ventana. El palacio del príncipe, manda cuero esto, pensó. El mito creció. Freddy creía que su padre había nadado hasta un submarino alemán en el mar infestado de tiburones. Durante una excursión escolar a Júcaro, organizada por el instituto, para lanzar flores al mar por un comandante desaparecido, se separó del grupo y fue preguntando casa por casa. Como si fuera el contrario de un testigo de Jehová, que no llevaba el Dios a la gente, sino que trataba de encontrarlo. Un viejo pescador de cara curtida por la intemperie del mar y del sol despiadado del Caribe, que vivía en una casucha cerca de la costa, arrugó su frente y exprimiendo sus recuerdos le dijo: «Creo que sí. Que yo acerqué a uno de los cayos, a un hombre rubio, raro, que no era de por aquí, creo que sí, que fue en la época de los submarinos alemanes». Freddy sonrió, por fin había encontrado el trazo de su padre por la zona. Dio las gracias al viejo pescador y cuando ya se disponía a marcharse, éste le dio un jarro con agua salobre y le dijo: «La verdad, ahora que me pongo a pensar, no me acuerdo bien, si el hombre rubio vino cuando los submarinos alemanes o fue cuando encalló por aquí una ballena moribunda. Sabe, que es que ya tengo la cabeza muy mala». Una ballena moribunda, manda cuero esto, pensó Freddy resignado. En el bar del Trocha, Juanito, el dueño, le sirvió salchichas de Frankfurt mientras Freddy se apretaba la bandera contra el pecho. Entonces se notó una algarabía extraña en el público del juego, cuando Inglaterra hizo el segundo gol, pero el profesor Manolo no tradujo que los narradores cuestionaran que el balón hubiera rebasado la portería. Un viejo negro de dientes de oro y sombrero de yarey, que se hacía llamar Charol, se sentó a su lado, ocupando el espacio que Manolo, el profesor devenido traductor, se sintió compelido a abandonar. «¿Y tú por qué estás con los alemanes, Rubio?», le preguntó con una carcajada. Freddy se lanzó con su historia: los pisos espejados, los genitales reflejados, la Gestapo, los camisas negras, los submarinos y su padre llamado Alfred. Charol lo escuchó con la paciencia de un confesor de iglesia. «¿Alfred? A ese no lo conocí. Al que sí conocí fue a Alfredo, un albino de Camajuaní que cuidaba la finca del príncipe como sereno. Le decían el vampiro, porque no dormía nunca y tenía los dientes como de rata. Ese sí preñó como a 5 putas del bayú de la granja. Ese sí que era un bárbaro». En ese momento, Manolo anunció con júbilo el gol definitivo mientras abrazaba a Juanito con lágrimas en los ojos. Inglaterra vencía 3-2. Alguien gritó: «¡Y viva la toma de La Habana por los ingleses!». Y los demás corearon: «¡Que vuelvan los ingleses! ¡Viva la reina Isabelita!». Freddy dobló la bandera con cuidado y la guardó en el bolsillo de su pantalón. Su mirada se perdió en la espuma del último sorbo de cerveza y pensó: ¿un albino de Camajuaní? Manda cuero esto. Los cuentos de la turbina son obra de Alberto Barceló y se encuentran registrados en la Oficina de Derechos de Autor de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. La reproducción total o parcial está terminantemente prohibida.
Visite el blog cuentosdelaturbina.com. Suscríbase a este canal de YouTube presionando esta opción debajo de este video.